Americanos OEA desea que los países latinoamericanos cuenten con una estabilidad política, seguridad democrática, progreso e institucionalidad. No obstante, en algunos estados del continente la situación no es la más idónea. Por ejemplo, a nivel internacional se habla de que en Venezuela es una gran amenaza. Sin embargo, también hay otras naciones con problemas muy serios como México, donde la gente muere de hambre y los cárteles de droga han logrado permear más bien la institucionalidad. Asimismo, a pesar del proceso de paz en Colombia, mueren los líderes de derechos humanos, los sindicalistas, los campesinos y los ciudadanos, mientras que en Brasil la corrupción carcome a toda la clase política. Para andar sobre este tema ya nos acompaña el analista internacional Antonio Varios. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Cómo que hay paz en Colombia, pero no hay paz para los campesinos, para los líderes sindicalistas? ¿Cómo que están matando personas? ¿No se esperaría que dirigentes de distintas organizaciones estén siendo asesinados cuando hay un proceso de paz? ¿Cómo puede entender uno eso, Antonio Barrios? Sí, primeramente hay que entender de que la paz en Colombia sigue costando vidas. Es decir, la guerra en Colombia pasó a un plano muy diferente, ya no es una guerra en donde los grupos armados tradicionales, como por ejemplo en este caso la guerrilla, que es el actor principal que firma la paz con el gobierno colombiano, y las fuerzas de seguridad de Colombia, ya no es esa guerra tradicional entre estos dos grandes grupos, entre estos dos grandes actores, sino que ahora lo que hay es una desafortunada pugna de otros grupos armados de menor rango, pero igualmente letales, que están arremetiendo contra en diferentes zonas geográficas por una cuestión de disputa territorial, es decir, todo el espacio geográfico que la guerrilla está tratando de dejar libre en este proceso de desarme, en este proceso de entrega de armas, que está obviamente supervisado por vigilancia internacional, en este caso la ONU, por ejemplo, más otros países garantes. Hay una disputa de grupos armados paramilitares, grupos narcos, que están procurando ocupar esos espacios que la guerrilla está dejando. O sea, de paramilitares, entonces. Sí, de hecho hay todo un nuevo grupo que se llama los grupos gaitanistas, que se autodenominan los representantes de Gaitán, que fue un líder político muy importante en la década de los 40 en Colombia y que creen que es uno de los que representan todo lo que significan esos valores que Colombia debe de tener, y es un grupo armado. Yo no diría que es nuevo, sino que tiene aproximadamente 4 años de estarse conformando y que ahora encontró viable precisamente ante esta situación que Colombia está viviendo, pues ocupar esos espacios. Es decir, creen que son los nuevos grupos que deberían estar liderando toda esta situación conflictiva que dentro de Colombia hay, y consecuentemente están persiguiendo a líderes indígenas, a líderes campesinos, a líderes sindicales, a líderes de derechos humanos que empezaron a tener un protagonismo muy importante producto de este proceso de paz. Es decir, fue gente que ha venido muriendo antes del proceso de paz y que sigue muriendo igual. Sí, es decir, solamente entre el 2016 y lo que llevamos de este año, 140 personas han muerto entre indígenas, indígenas, sindicalistas, líderes de derechos humanos en diferentes partes del país, porque están precisamente en una constante lucha para que todo lo acordado en el proceso de paz se pueda ir cumpliendo. Entonces hay precisamente una situación de venganza contra este tipo de personas que han sido garantes del proceso de paz, y consecuentemente pues no en vano esta frase que se utiliza mucho en Colombia, que la paz sigue costando vidas en Colombia. ¿Cómo puede entender uno? Es decir, ya lo estás diciendo, es una lucha porque se ponga vigente los acuerdos del proceso de paz, pero ¿será que Colombia puede llegar a alguna, a darles protección, a darles algún tipo de, o cuál es la respuesta en este caso, digamos, de gobierno? Porque entonces son grupos paramilitares, o la respuesta del mismo ejército, o la respuesta de otros organismos de seguridad que podrían apoyarlos y darles precisamente eso, seguridad, claro, garantía de que no sean amedrentados o asesinados finalmente por cumplir un proceso que el país ha estado impulsando. Lo que pasa es que el problema que Colombia tiene, y conozco un caso del cual no puedo hacer mención por razones de seguridad,
el gobierno no puede ponerle vigilancia 24 horas a una gran cantidad de gente, a cientos de personas que están dedicadas para hacer posible que el proceso de paz en sus propias comunidades tenga los efectos positivos que realmente se esperan. Es decir, se esperaría que más bien, por el contrario, haya un cambio de conciencia en Colombia, que no dudo que lo haya habido, al menos a nivel de la sociedad colombiana, que llama uno la sociedad civil, la sociedad no armada, y que desea que la paz definitivamente llegue a Colombia, pero uno no puede esperar eso de otros grupos armados que se han visto afectados por el proceso de paz, porque consecuentemente se ven afectados en sus negocios oscuros que han tenido producto de la guerra como tal, que les ha generado una gran riqueza, precisamente porque han desplazado a los indígenas de las tierras ricas en minerales, han desplazado a los pueblos en muchas zonas que eran de guerra, producto de la actividad ilícita del narcotráfico. Entonces, claro, esto es gente de la que uno no espera que tenga una conciencia real sobre los beneficios que el proceso de paz puede tener, porque ellos están desafortunadamente pensando en el negocio que han tenido montado por tantas décadas producto de la guerra. Entonces, ahí hay una gran contradicción frente al tipo de guerra que se procura terminar en Colombia, que es la guerra tradicional entre actores tradicionales, paramilitares, fuerzas de seguridad del Estado, guerrilla, etcétera, frente a otros grupos armados que no son parte del proceso de paz como tal. Se siguen dando otros factores, don Antonio. ¿Podría realmente llegar a tener Colombia los beneficios de paz que tanto han esperado? Entonces, si se siguen dando este tipo de situaciones. Lo he comentado ya en otras entrevistas aquí mismo sobre este tema, que esto da mucho que hablar y que analizar. Este proceso de paz en Colombia va a tomar muchísimos años. Eso sí, si Colombia no cae en otro tipo de guerra de la que evidentemente uno no desearía que caiga, pero esto va a tomar muchísimos años como para que se empiece a ver realmente los beneficios que eso puede estar trayendo en la sociedad colombiana. Es decir, han sido muchísimos años de guerra como para que uno crea que de la noche a la mañana, a pesar de que las armas están en silencio entre los actores tradicionales que han estado en guerra por más de 50 años, va a tomar muchos años como para que uno empiece a visorar o a ver los reales beneficios que la paz puede llegar a tener. Repito, los que no están contentos con este proceso no solamente son políticos, que evidentemente hay un uribismo muy fuerte en Colombia que ha estado en contra del proceso de paz, porque evidentemente el uribismo político representa a intereses… Refiriéndote al exmandatario claro, de Colombia. Hay que reconocer que el uribismo en Colombia es muy poderoso y que el uribismo político con tendencias muy radicales representan a intereses de empresarios que están siendo obligados a retornar tierras que fueron confiscadas producto de la guerra y que fueron tomadas producto de la guerra contra poblaciones indígenas, contra pueblos en general dentro de Colombia, y que ahora están en una condición de cumplir precisamente lo que los acuerdos están tienen exigiendo. Que entregarlas. Y tienen que entregarlas. Lo que pasa es que evidentemente el hecho de que se hayan aprovechado de esta guerra para arrebatar tierras de forma ilegal a cientos de pueblos en Colombia ha sido producto de el tema de la riqueza mineral que Colombia tiene y que se aprovecharon de la guerra. ¿En qué? ¿En qué es esa riqueza? ¿Cuáles son? Bueno, ¿Son minerales? Tiene coltán, tiene oro, es decir, tiene una serie de minerales que son estratégicos dentro de Colombia y que son estratégicos por una cuestión de consumo a nivel internacional. En cuenta precisamente el tema petróleo, que también es ha sido uno de los temas más polémicos dentro de Colombia, y consecuentemente el gas, que es también un recurso estratégico. Pero la condición extractiva ilimitada que Colombia ha tenido en materia de minerales, pues ha sido producto de la guerra, en la cual muchas empresas se han aprovechado del estado de guerra en Colombia para arrebatar tierras, con ayuda incluso de los paramilitares que históricamente han tenido un papel terrible dentro de la misma Colombia. Que además se habían desmovilizado con Álvaro Uribe, al que vos el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que ahora vos llamas un uribismo en contra de esos acuerdos de paz, pero entonces estás diciendo que muchos de estos empresarios, terratenientes, están bajo la sombra con grupos organizados que están cometiendo estos crímenes. Y no solo 140 personas. Porque tenemos que ir, ibas a decir algo, tenemos poco tiempo, pero entonces, ¿y qué respuesta han tenido? Bueno, si a nivel no se les puede dar esa seguridad, ¿qué ha pasado en la Organización de Estados Americanos,
que se esperaría tenga, o han habido denuncias ante la OEA, ante quién a nivel internacional, y hay voz para todos estos líderes o grupos que están tratando de hacer valer los acuerdos de paz y que no pueden y tienen esta arremetida Sí, de estos bueno, sectores empresariales? Desafortunadamente, cuando uno espera que organismos de carácter regional como la OEA tengan pronunciamientos serios, contundentes, como lo hace, por ejemplo, Almagro con Venezuela, que tiene toda una retórica de que Venezuela estuvo una amenaza en América Latina, la institucionalidad, la seguridad democrática. Mire, el caso colombiano, si así se quiere, históricamente ha sido de los más terribles que han habido en el continente y lo sigue siendo pese a los procesos de paz. Es decir, cuando usted encuentra que pese al proceso de paz sigue muriendo gente a manos de grupos armados y la OEA no tiene un pronunciamiento serio, real sobre eso, o no hay un pronunciamiento real de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en México, donde organismos internacionales fuera del contexto latinoamericano han mostrado preocupación por la violencia extrema que México vive, y uno no ve que la OEA diga nada contundente, porque eso también pone en peligro la institucionalidad o todo lo que implica esto que la OEA desea en materia de democracia. Igualmente, uno no ve que haya objetividad en ese sentido. Entonces, no hay una real representación, salvo lo que la Corte Penal Internacional ha dicho, que tiene bajo vigilancia a Colombia, sobre la muerte de campesinos, sobre la muerte de indígenas, sobre la muerte de sindicalistas, sobre la muerte de agentes de derechos humanos, y incluso tiene bajo vigilancia a Colombia sobre todo esto para ver cómo va transcurriendo el proceso de paz, y también un tema muy polémico dentro de Colombia de lo que son los falsos positivos. Entonces, que fue la matanza de personas, haciéndolas después las fuerzas de seguridad, hacerlas pasar por guerrilleros. Entonces, ha tenido un protagonismo mayor la Corte Penal Internacional de La Haya que los organismos regionales, que uno espera que realmente vean problemas muy serios en Colombia, al igual que en México, que igualmente representan toda una amenaza a la institucionalidad de lo que tanto ahora se procura sobre la democracia. Gracias, Antonio Mario. 140 personas asesinadas del 2016 al 2017, líderes sindicales, campesinos y de derechos humanos. Por ponernos en perspectiva el tema de Colombia y el proceso de paz. Nosotros hasta aquí, RTN Revista. Hasta aquí llegamos con RTN Revista. Le esperamos a la 1 en RTN Noticias. Muchas gracias por su compañía. Buenos días.